Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del momento en que ustedes nos estén viendo. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Villalaventa, de la carrera de Ingeniería Industrial, y vamos a presentar un tema de propiedad de los materiales. El tema es fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. El equipo está conformado por Hostos Tenser Jafet, Jiménez Sánchez Ana Karen, Trinidad Rodríguez Manuel Antonio y Marcos Morales Fernanda. Fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Los componentes eléctricos y electrónicos son elementos esenciales en la construcción de dispositivos electrónicos, desde los más simples hasta los más complejos. Estos componentes se utilizan en prácticamente todos los ámbitos de la vida moderna, desde la electrónica de consumo hasta la industria aeroespacial. En este artículo te ofrecemos una guía completa sobre cómo se fabrican los componentes eléctricos y electrónicos. Componentes eléctricos. Se denomina componente electrónico aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente, normalmente mediante soldadura a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. Usos específicos. Los componentes eléctricos y electrónicos se utilizan en una amplia variedad de dispositivos, desde los más simples hasta los más complejos. Algunos de los usos específicos de estos componentes son en la electrónica de consumo, televisores, teléfonos móviles, ordenadores, electrodomésticos, etc. En la automoción, sistemas de navegación, sistemas de entretenimiento, sistemas de seguridad, etc. En la industria, maquinaria, control de procesos, sistemas de comunicación, etc. En la área espacial, sistemas de control, sistemas de navegación, sistemas de comunicación, etc. Los componentes eléctricos tienen una clasificación, ya que hay que diferenciar entre qué es un componente y qué es un elemento. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Es decir, que los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos. De acuerdo con el criterio que se elija, podemos obtener distintas clasificaciones. Según su estructura física, se divide en discretos e integrados. Los discretos son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, los condensadores, los diodos, transistores, entre otros. Mientras que los integrados son aquellos que forman conjuntos más complejos, como es el ejemplo de un amplificador operacional o una puerta lógica que puede contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. También tenemos su clasificación según el material base de fabricación, el cual se divide en semiconductores y no semiconductores. Los semiconductores, también denominados como componentes de estado sólido, son los componentes estrella en casi todos los circuitos electrónicos. Se obtienen a partir de materiales semiconductores, especialmente de silicio, mientras que los no semiconductores hacen alusión a aquellos componentes electrónicos que tienen una funcionalidad única y no presentan la capacidad de cambiar su comportamiento eléctrico, incluso cuando se les agregan sustancias químicas adicionales. Por último, tenemos la clasificación según su funcionamiento, la cual se divide en activos y pasivos. Los activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de realizar ganancias o control del mismo. Fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Estos últimos, en general, tienen un comportamiento no lineal, esto es la relación entre la tensión aplicada y la corriente demandada, que no es lineal. Luego tenemos los pasivos.
los cuales son aquellos componentes que no aportan ganancia alguna, pero que sí requieren energía eléctrica para cumplir una función específica, que se conocen como elementos pasivos. La función principal de estos componentes consiste en establecer la conexión entre distintos componentes activos dentro del circuito eléctrico. Los elementos pasivos más comunes que puedes encontrar son los resistores, los condensadores y bobinas. Sistemas y componentes eléctricos. Principios eléctricos de la electricidad. La electricidad es la forma de energía generada por el movimiento de los electrones. Al dirigir estos electrones por un circuito, podemos realizar trabajo. La electricidad puede producir luz, calor, magnetismo o fuerza mecánica. Requerimiento básico del sistema. Todo sistema eléctrico posee tres componentes básicos y por lo general dos componentes accesorios. Los componentes básicos son fuente de alimentación, componente de carga y conductores. Y los componentes accesorios son el interruptor y el fusible. Aquí podemos observar una imagen donde aparece la fuente de alimentación, el interruptor y los conductores. Los, los avances de la física y la aparición de la electrónica, combinada con los progresos de la ciencia de los materiales, han dado lugar a circuitos eléctricos y electrónicos muy reducidos, capaces de controlar señales eléctricas de muy baja intensidad, gracias a nuevos materiales eléctricos como los semiconductores y los superconductores. Nuevos materiales eléctricos, semiconductores y superconductores. Como ya sabemos, los semiconductores son aquellos que poseen las propiedades de conducir corriente o de funcionar como aislantes. Estos se pueden encontrar tanto en el silicio, el germanio y hasta hace poco se ha comenzado a utilizar el azufre como material semiconductor. Dependiendo del contexto donde se vayan a utilizar, pueden utilizar esas propiedades de conducir corriente o aislar la corriente. Los superconductores son aquellos que tienen la capacidad de conducir corriente, pero sin la resistencia ni la pérdida de energía. Siempre se den las condiciones idóneas. La resistividad eléctrica de un conductor metálico va decreciendo a medida que la temperatura va disminuyendo. La resistencia del superconductor hace que baje bruscamente cuando se llega a una temperatura crítica, pero consigue que la energía se quede dentro, siga fluyendo a pesar de no tener alimentación. Se crea la superconductividad. Los superconductores se pueden encontrar en materiales como el mercurio por debajo de los 4 Kelvin de temperatura, nanotubos de carbono, aleaciones de rubidio y titanio, cerámicos de óxido de itirio, bario y cobre, entre otros más. Otros nuevos materiales piezoeléctricos. Son materiales que, como el cuarzo, la turmalina, cerámicas y materiales plásticos especiales dotados de estructuras microcristalinas que poseen la capacidad de transformar la energía mecánica en eléctrica y viceversa. Estos se utilizan como sensores y actuadores en dispositivos electrónicos como relojes, encendedores, micrófonos, radares, entre otros más. Siliconas. Son polímeros en los que las cadenas están formadas por silicio en lugar de carbono. Son materiales muy flexibles, ligeros y moldeables. Son aislantes del calor y de la electricidad y no les afecta ni el agua ni las grandes variaciones de temperatura. No sufren rechazo en tejidos vivos y se usa para fabricar de revestimientos exteriores, tapar y sellar grietas, fabricación de prótesis e implantes, materiales quirúrgicos, cirugía estética, entre otros más. Silicon Valley, Valle del Silicio. Silicon Valley, o la Meca de la tecnología, como muchos lo llaman, está ubicada en el Valle de Santa Clara, en California.
Las comunidades ahí ubicadas son conocidas como la base del corazón de la tecnología informática. De ahí han nacido marcas tecnológicas impredecibles para el ser humano hoy en día. Su nombre, cuya traducción literal sería Valle del Silicio, viene precisamente del crecimiento de la industria tecnológica de la zona. En Silicio Valle están establecidas algunas de las más importantes empresas de microelectrónica del mundo, como Apple y Cisco Systems, que fabrican equipos de comunicación, microprocesadores con aplicaciones al campo militar y aeroespacial. Materiales necesarios para su fabricación. La fabricación de componentes eléctricos y electrónicos requiere una gran variedad de materiales. Algunos de los materiales más comunes son metales, cobre, aluminio, hierro, oro, plata, etc. Materiales semiconductores, silicio, germanio, arsénico, etc. Materiales aislantes, vidrios, cerámicos, plásticos, etc. Materiales magnéticos, hierro, níquel, cobalto, etc. Procesos industriales necesarios para su fabricación. La fabricación de componentes eléctricos y electrónicos implica una serie de procesos industriales complejos. A continuación se describen algunos de los procesos más comunes. La fabricación de circuitos impresos. Se utiliza una lámina de material aislante sobre la que se deposita una capa de cobre. Luego se utiliza un proceso de fotoligrafía para crear la estructura del circuito. Fabricación de semiconductores. Se utiliza un proceso de depósito de capas para crear las diferentes capas del semiconductor. Luego se utiliza un proceso de fotolografía para crear las estructuras del semiconductor. Fabricación de componentes magnéticos. Se utilizan procesos de fundación y laminado para crear los componentes magnéticos. Ensamblaje de componentes. Se utiliza un proceso automatizado para unir los diferentes componentes y crear dispositivos finales. Conclusión. La fabricación de componentes eléctricos y electrónicos es un proceso complejo que implica una gran variedad de materiales y procesos industriales. Sin embargo, estos componentes son esenciales en la construcción de dispositivos electrónicos y se utilizan en prácticamente todos los ámbitos de la vida moderna. Esperamos que esta guía completa sobre cómo se fabrican los componentes eléctricos y electrónicos haya sido útil e informativa. Puedes encontrar más información en los links que dejamos al lado. Este video se hizo con fines educativos sin esperar ofender o molestar a alguien por el uso del material utilizado en el mismo.